Buenos días, el día de hoy nos encontramos con Leonardo Piscoya, quien nos va a hablar acerca de lo que viene a ser las competencias digitales y cómo él las aplica en la educación. Vamos a empezar con algunas preguntas, pero antes que nada quería darte la bienvenida, Leo, y gracias por aceptar estar aquí. No, nada, a ti por la invitación. Bueno, comenzamos con las primeras preguntas. Leo, ¿qué es lo que tú entiendes por competencias digitales? En realidad tiene que ver con todo ese conjunto de capacidades que podemos combinar para poder hacer frente a entornos virtuales o a entornos que no son los presenciales o en los cuales tenemos que movernos con diferentes tipos de productos que no son tangibles, ¿no? Como por ejemplo, cómo nos movemos en plataformas digitales, cómo nos movemos de repente usando aplicaciones, o en cosas incluso más sencillas como cómo nosotros utilizamos nuestros dispositivos electrónicos, ¿no? A veces pensamos solo lo digital en función a que me conecto a Internet, pero también tiene que ver con cómo utilizo algunos equipos que puedo tener a la mano para poder resolver problemas cotidianos o problemas a veces un poco más complejos, ¿no? Entonces, no es solo saber datos o saber información, sino ser capaz de articularlos y utilizarlos en un contexto real, pero además con una intencionalidad definida, ¿no? Entonces, es la noción de competencia, pero trasladada al uso de todos estos dispositivos y entornos en los que nos tenemos que mover ahora. Así es, tal cual. Y Leo, estas competencias que me estás comentando, ¿consideras que son importantes en el trabajo del docente? ¿Y por qué lo consideras si es así? Yo creo que se ha puesto de moda decir que son importantes a partir de que hemos comenzado a trabajar primero en este formato de educación remota de emergencia, y después de tratar de virtualizar o de hacer cosas ya de tipo no presencial, pero diseñándolas, pero en realidad yo creo que eran importantes desde antes, ¿no? O sea, tenemos un montón de información que circula en formato digital y en medios digitales, y hay un montón de formas de conexión que ya no eran solamente de acceso a información o a conocimiento, sino también se habían convertido en medios de relación, ¿no? O sea, por ejemplo, todos nosotros, antes de que nos mandaran a trabajar desde casa, ya utilizábamos el WhatsApp para comunicarnos, por ejemplo, con nuestros amigos que viven en otros sitios, o con personas con las que no coincidíamos en un horario. Y a veces teníamos que mandarles archivos, información, cuadrar reuniones, y estábamos utilizando estos dispositivos. Y habíamos aprendido a la mala, o sea, mi generación es la generación que utilizó Betamax y VHS, ¿no? Y de repente pasar pues a utilizar un CD y después pasar a utilizar un cable HDMI y después saber que hay plataformas de streaming y que tú puedes hacer además reuniones por Zoom o por Meet o por Teams o por el Blackboard, o sea, estaban allí, ¿no? El tema es que de repente no nos sentíamos exigidos a usarlas, pero yo creo que sí eran claves por esas dos cosas, ¿no? O sea, porque no eran solo medios de información y comunicación, sino que también eran espacios de relación y espacios de relación que nos habían enseñado a que esto es como si fuera el mismo espacio físico, solamente que mediado con otro tipo de herramienta, en este caso, generalmente una pantalla, ¿no? Claro, de hecho, igual las tecnologías siempre han estado incluso antes de la pandemia, pero creo que ahora con la pandemia que nos ha impedido estar frente a frente, es que nos hemos dado cuenta que podemos explotarlas aún más de lo que lo hacíamos antes. Por ejemplo, de repente en otra ocasión, si estuviéramos en modo presencial, yo hubiese ido a buscarte para pedirte la entrevista, pero en este caso estamos aprovechando esto y justamente ganamos tiempo, porque claro, esto es lo que también nos permite las tecnologías, ¿no? Uh-huh. Y Leo, Incluso nos ahorramos los desplazamientos, ¿no? O sea, esa es una ventaja que a mí me parece impresionante. Yo este año, por ejemplo, he podido asistir a un montón de eventos a los que en condiciones presenciales no hubiera podido, ¿no? O sea, por ejemplo, decir, uy, si salgo de mi clase a las 3:30 de la tarde y esto va a empezar a las 3:45 y tengo que ir de San Isidro a Monterrico, al otro local de la universidad, no la hago. En cambio ahora era con 15 minutos de sobra, porque me puedo parar, servirme un café, regresar, conectarme a través del Blackboard y estoy en el evento. Entonces, eso yo creo que también ha hecho que cambie en alguna medida la manera en la que nosotros estamos entendiendo no solo las relaciones, sino los espacios y los tiempos, ¿no? Entonces, ese impacto yo creo que también hay que considerarlo porque nuestros estudiantes también lo están viviendo en este momento, ¿no? O sea, incluyendo la posibilidad de, puedo asistir
de cualquier manera y ya no como antes con un uniforme y ciertas formas que de repente no eran las centrales, pero en las que el mundo educativo siempre ha puesto un montón de peso. Así es. Leo, ¿y cómo fue tu proceso de adaptación y aprendizaje en base a estas competencias digitales, ¿no? ¿Cuál fue tu mayor reto? Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia. Y mira, ahí hay un tema que es clave. Yo salí de la universidad como estudiante el año 95, ¿no? Y el año 95 que salí, recién nos creaban correos electrónicos. Y tener un correo electrónico era una cosa rarísima, ¿no? O sea, me acuerdo que en las casas uno podía tener, pues, si eras como que muy tecnológico, un correo de la Red Científica Peruana, que eran estos correos que eran RCP, y de repente pues que aparecieran correos de otro formato, que aparecían el Latin Mail, Mix Mail, luego apareció Hotmail, ¿no? Era como de, wow, tiene correo, ¿no? Y yo por el tipo de trabajo que empecé a hacer, porque trabajaba en la universidad y en simultáneo trabajaba en un colegio, la universidad me creó un correo como profesor. Cosa que para mí era algo raro porque además tenía muy pocos amigos y conocidos que tenían correo. Entonces yo decía, ¿para qué tengo esto si no le puedo escribir a nadie más que a la gente del trabajo, ¿no? Pero me tocó irme con una beca a Alemania y entonces el correo de repente se convirtió en un tema clave porque me permitía mantener contacto con la gente en el Perú mientras yo no estaba, ¿no? Y también con mi familia directamente. Y cuando comenzaron a aparecer las primeras herramientas para poder registrar información, o sea, imagínate, yo soy de la época pues de la computadora con pantalla negra con letritas verdes, ¿no? Y que si tú querías cargar no sé, pues un procesador de texto, tenías un disquete, ¿no? Que colocabas en la máquina donde estaba el programa y grababas tus archivos allí. Entonces, de repente tener un procesador de texto en el que yo podía compartir enviando ese archivo a otra persona, se convirtió en una maravilla porque podía tener acceso desde cualquier lado. Entonces, mi primer reto en realidad fue acostumbrarme a que de repente la información era ubicua, o sea, podía estar en cualquier sitio independientemente de donde yo estuviera. Y de allí un segundo reto fue lograr que otras personas se engancharan también a esa lógica, porque yo de repente podía ir aprendiendo, pero cuando regresé aquí a trabajar al colegio en el que yo estaba, había personas para las que lo que yo les proponía pues era no solamente raro, sino innecesario. Me dicen, pero ¿para qué quieres todo eso? Si finalmente podemos seguir haciendo nuestras guías, nuestras unidades, como siempre las hemos hecho. O sea que tú escribías, cortabas imágenes, las pegabas, las multicopiabas y ya estaba, ¿no? Y yo decía, pero las podemos tener en digital y entonces ahí puedes descargarlas, puedes editarlas, las puedes usar en otro momento, cortas de aquí, pegas allá, ¿no? Eh, Eso yo creo que fue el desafío más grande. Y cuando ya hubo saltos en temas tecnológicos, a mí también algunos me costaron, ¿no? O sea, por ejemplo, aprender a usar un aula virtual. En mi colegio no había aula virtual y ya en la universidad teníamos aula virtual. Entonces, era una cosa casi de programación, donde tenías que crear los campos en los que ibas a introducir información, tipearla. No había muchas opciones, ¿no? O sea, no podías diagramar ni nada. Entonces, era como que muy rígido y había que tener toda la lógica de, uy, no, no confirmé, no guardé, no hice, y cerrabas y se te iba todo, ¿no? Y sí siento que me generaba resistencia porque para mí era una inversión de tiempo que yo no quería hacer. O sea, yo estaba acostumbrado a lo que siempre había hecho y que estaba tan habituado que lo hacía muy rápido, ¿no? Y una vez que ya logré ese nivel de dominio, el siguiente salto ha sido el aprender a interactuar mediado por una pantalla, ¿no? Y es una experiencia relativamente antigua porque empecé haciendo cursos a distancia para otra universidad, para la Ruiz de Montoya en un diploma de segunda especialidad, donde yo nunca conocí a mis alumnos. O sea, yo preparaba módulos en versión digital, se subían a un aula virtual, yo moderaba foros, corregía trabajos, tenía chats con algunos de ellos, pero nunca los vi. Y entonces para mí lo desafiante era, ¿cómo hago yo para construir un vínculo con alguien que ni siquiera sé cómo se ve? ¿No? Y luego me ha pasado que ellos sí me han reconocido cuando me han encontrado en algún sitio y me han dicho, yo he sido tu alumno en el diploma tal. Y yo le digo, disculpa, como nunca te he visto, nunca he escuchado tu voz, para mí es como que recién te conozco y le pongo cara a esta persona con la que me conecté. Entonces, esa falta como de contacto físico para mí ha sido lo más retador, ¿no? Y ahora tengo estudiantes de colegio y de universidad a los que nunca he visto.
Entonces, pero ya no me genera tanta tensión porque siento que sí se puede, ¿no? O sea, que sí se puede construir una relación y un vínculo independientemente de la presencia física que tengamos las dos partes. Claro, claro, definitivamente el tema del contacto físico y de la no presencialidad, que ahora incluso también se ve en lo que vienen a ser los MOOCs, también es porque claro, en el MOOC el profesor es de manera sincrónica, pero igual entre los mismos estudiantes, cuando se conectan en el foro, es como si no tuvieras a alguien que realmente esté llevando la clase contigo, sino es algo más global, claro. Sí, definitivamente es un reto que a mí también en lo personal me ha costado cuando he tenido que llevar un MOOC. Sí. eh, y Leo, en nuestro día a día nosotros solemos aplicar las competencias digitales, ya sea en acciones como mandar correos, programar alguna alarma, pero ¿cómo tú las sueles aplicar en el ámbito educativo actualmente? Sí, mira, la más sencilla en realidad para mí ha sido esta de tener todo sincronizado en la nube, ¿no? O sea, yo ya hace años, ni bien apareció la posibilidad de tener mis archivos en la nube, fue lo primero que hice. Y me acostumbré a no trabajar en disco duro, sino en la nube. Entonces, eso ha sido lo primero, incluso con los profesores con los que a veces comparto cursos o con los que dicto en el mismo grado en el colegio o el mismo ciclo en la universidad, suelo compartir la carpeta y cuando me preguntan les suelo decir, mira, te paso el enlace o te comparto la carpeta y entonces tú también puedes revisar. Para algunos siento que es medio complicado, pero para mí en realidad, una vez que se habitúan, es genial porque puedes editar en línea y puedes coordinar, ¿no? Entonces, ese es el primer uso que le doy, que es compartir información. Y no solamente compartir, sino a veces también construir de manera colaborativa. Eso yo siento que es lo que les cuesta más trabajo a los profesores, ¿no? O sea, algunos a veces lo que hacen es que me dicen, genial eso que has puesto, ¿le puedes incorporar tal cosa? Y yo a veces les digo, pero tú tienes acceso al archivo, si quieres puedes abrirlo y editarlo, ¿no? Y yo veo que les cuesta. Hay otras personas que no, ¿no? O sea, con las que tú ya directamente, por ejemplo, José Carlos, con quien yo suelo dictar ya desde hace muchísimos años, ya simplemente nos sale el aviso de que he editado y entonces el otro entra, revisa y a veces ni siquiera conversamos, presencialmente ni siquiera por un WhatsApp, sino que conversamos a través del mismo documento, donde tenemos comentarios y cosas, ¿no? Entonces, ese es el uso principal que le doy, ¿no? Y el otro uso que le doy también es para poder seguir buscando información, ordenándola, clasificándola. Eh, Alguna vez alguien me ha bromeado y me dice, ¿cuánto tiempo inviertes en Facebook? ¿No? Y yo le digo, pero lo que pasa es que mis contactos de Facebook son personas que no es que cuelguen selfies, es que cuelgan papers o pegan investigaciones o enlaces o material interesante, o a veces ellos discuten material y participo de varios grupos en los que voy encontrando esta información que de repente yo no encontraría por mi propia cuenta o me demoraría más. Entonces, no solo es que tengo un espacio para trabajar en línea con otras personas, sino que tengo un espacio en el que aprendo de personas que conozco y también de personas que no conozco, ¿no? Y un tercer espacio es que además comparto contenido y creo contenido propio, ¿no? O sea, por ejemplo, me gusta tomar fotografías, pero además tengo una memoria un poco rara en la que me acuerdo pues de detalles que a veces la gente me dice, ¿cómo te puedes acordar una cosa que parece tan inútil, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué hago? Tengo una cuenta de Instagram en la que yo subo fotos que yo mismo he tomado, genero contenido propio y en el que interactúo también con otras personas, ¿no? Y hay gente que me pregunta, porque mi cuenta es sobre curiosidades, ¿no? Entonces son curiosidades de botánica, de zoología, de geografía, de historia, de comida, de cosas familiares, ¿no? Entonces, he logrado ir ampliando y ya no solamente es trabajar colaborativamente, es también recuperar contenidos que otras personas han hecho, yo mismo ordenarlo, yo mismo producir cosas, compartir con otros, ¿no? O sea, he ido ampliando el abanico, así que hay todo el proceso completo, ¿no? Desde simplemente utilidades prácticas hasta ser yo mismo quien está generando algo que no existía antes, ¿no? Claro, claro, claro. Y Leo, de hecho, ahora que justo nos comentas el tema de que subes los archivos a la nube y trabajan de manera colaborativa, imagino que eso también te puede ayudar a que
propios estudiantes e incluso con los colegas puedas trabajar de manera, los ayudas a ellos a trabajar de manera autónoma e incluso a ti mismo. Entonces, ¿cómo tú utilizas estas TICs para favorecer, como una herramienta que favorezca la autonomía en tus estudiantes? Sí, mira, ahí hay una experiencia que me parece bien simpática, es que suelo trabajar mucho con portafolios en el aula virtual por ejemplo, del colegio, y de ir dando retroalimentación, donde muchas veces lo que tengo son comentarios y preguntas, ¿no? O sea, no les digo, antes me acuerdo que se hacía mucho esto de corregir muchos detalles, ¿no? Marcando en dónde había cosas que corregir, y ahora lo que suelo hacer es subrayarlas y poner preguntas. Y luego tengo reuniones en las que ellos lo que hacen es decirme de qué se han dado cuenta o qué se les ha ocurrido. Y con mis alumnos, por ejemplo, en línea, lo que hago es, tengo hora y media, por ejemplo, en el colegio, dedico unos 20 minutos a un ejercicio inicial y luego tenemos cerca de 50 minutos en el que trabajan en línea, a veces de manera individual, a veces colaborativamente, y van enviándome avances y vamos ahí mismo conversando, ¿no? Y yo voy planteándoles nuevas preguntas. Entonces, eso en realidad los ha obligado a hacerse mucho más responsables de que si tenemos 50 minutos de trabajo con asesoría en línea, ese es el momento para poder ordenar todo lo que tienes que hacer, ¿no? Y entonces son muy pocos los que de repente dejan las cosas o las patean más, para más adelante, ya, que luego tengo que estar recordándoles, oye, no has terminado, envíame, ¿no? Lo otro que utilizo un montón son estos archivos colaborativos, ¿no? En el colegio uso Teams, entonces ahí usamos los archivos de Excel que se suben directamente, pero hay otros con los que trabajo con Drive, y en el Drive subo un Excel donde van registrando ellos mismos avances, ¿no? Y usamos este famoso semáforo en el que ellos ponen si están en rojo, en amarillo, en verde, ¿no? O van poniendo al costado sus observaciones sobre qué han descubierto. Y los ha obligado también no solo a hacerse autónomos, sino a hacerse responsables por el trabajo de los otros, porque ya saben que es un archivo donde yo no puedo borrar, porque hay cosas que otros han colocado, ¿no? Y entonces tengo que ser muy respetuoso con eso. Y los obliga además a ir tomando decisiones de, si hoy día hay que avanzar esto, ¿qué recursos tengo que tener a mano y no puedo esperar a último momento para buscarlo? Entonces, eso también porque a mí me ha ayudado a ir viendo en qué nivel de autonomía se encuentran algunos y quienes necesitan más estructuras de soporte o más andamiajes, y a quienes de repente sí se les puede dejar porque avanzan más solos y con más autonomía. Entonces me ha permitido, en el currículo nacional hay esta competencia de desenvolverse en entornos virtuales, entonces yo sé quiénes necesitan más soporte para poderlo lograr y quienes de repente están en un nivel más avanzado y los puedo lanzar a aplicaciones más complejas. O los puedo desafiar a tener interacciones menos usuales, ¿no? La última semana, por ejemplo, esta semana que ha pasado, hemos tenido este material en otro idioma, eran unas historietas, y hemos hecho traducciones simultáneas, ¿no? Y los chicos han tenido que aprender a usar traductores para en el momento ir comentando lo que estaba apareciendo en pantalla. Entonces yo decía, ya aquí cada uno encontró su propia aplicación, cada uno vio cómo resolvía el reto, cada uno vio en qué momento intervenía, y hemos terminado con la sensación como de, mira, podríamos tener cualquier material, invitados en otro idioma o lo que sea, y ya cada quien ve cómo resuelve, ¿no? O cómo se ayudan entre ellos también sin que sea yo el que le dé la respuesta. Claro, ahora que dices esto, siempre se regresa al hecho del docente como facilitador, ¿no? Porque tú les das las herramientas para que ellos, las herramientas digitales, digamos, base, por ejemplo, como me comentas, un Drive, pero luego a partir de eso ellos van buscando qué otras herramientas les van a servir para ir adecuando sus propios procesos, ¿no? Por ejemplo, Google Traductor, de repente a otros les funciona otra cosa porque ya se ve en inglés, imagínate. Y claro, herramientas de repente para organizarse, me parece buenazo porque, claro, finalmente las tecnologías siempre se adecúan a lo que se nos enseña constantemente de darle las facilidades y ayudarlos a que desarrollen su autonomía. Sí, y mira que incluso en el tema de las aplicaciones que eligen luego cuando ellos tienen que generar sus propios productos virtuales, ¿no? O sea, eh, hay muchos profesores que son de que tienes que usar Word, tienes que usar PowerPoint. Y yo lo que hago es que voy variando, o sea, un día de repente uso Jamboard, otro día tengo Padlet, otro día estoy en Mural, otro día estoy con Canva, ¿no?
Y es lo que yo hago como ejercicio dirigido, pero cuando llegamos a una evidencia final más compleja, los más chiquitos, los de primero, a veces me dicen, pero ¿en qué lo hago? ¿En Jamboard o lo tengo que hacer en Canva? Yo le digo, tú elige. O sea, tú ya viste 5 aplicaciones diferentes y el tema es que tú uses aquella que te va a permitir lograr lo que tú quieres comunicar. Entonces, si tú ves que el Genially te permite comunicar mejor porque vas a ser interactivo y algo, usa Genially. Pero si tú dices, no, esto me complica necesariamente y mejor regreso al PowerPoint, usa el PowerPoint. Los más grandes ya se acostumbraron, pero es bien curioso porque los chicos de primero que recién me conocen, eh, yo siento que al comienzo la pasan mal con esa sensación de, pero ¿qué quiere que haga? ¿No? Y yo les digo, no es lo que yo quiero que hagas, es lo que tú quieres comunicar. O sea, yo te planteo el reto y tú tienes que decidir qué quieres comunicar. Entonces, algunos veo que se lanzan un poco más y hay otros que constantemente me preguntan, ¿no? Y me dicen, te quiero enseñar lo que ha pasado para que tú me digas si eso es o no es. Y a veces enseñan su producto y yo les digo, ya, pero acá tengo otras preguntas. Y me dicen, pero no me estás diciendo si está bien o no. Le digo, no, yo te estoy haciendo preguntas que me surgen. O sea, el tema no es si está bien o mal, sino las dudas que a mí me surgen, porque yo lo que necesito es que tú me puedas explicar las razones por las que decidiste, no que te alinees con lo que yo soñé. O sea, lo que yo soñé al final mejor lo hago yo, ¿no? O sea, ¿para qué te lo pido si al final solamente hay una única posibilidad que es la que a mí se me ha ocurrido, ¿no? Entonces, eso a mí me parece bien interesante del proceso. Ujú. Y Leo, ahora nos has mencionado algunas justo herramientas como Genial y Jamboard, pero igual quisiera adentrarme un poquito más en esta pregunta, preguntándote cuáles son aquellas plataformas o herramientas que utilizas o de repente recomiendas para trabajar en el ámbito educativo. Yo, primero, en realidad, por ejemplo, en el tema de herramientas para hacer este trabajo sincrónico, eh, por todos los trabajos en los que estoy, mira, he utilizado Blackboard, he utilizado Zoom, el Google Meet, utilizo Teams, y la verdad yo creo que más que elegir una, aunque algunas de ellas son más pesadas para correr en el equipo, de repente tienen costos más elevados o lo que sea, yo creo que lo que tiene que estar siempre detrás es qué necesito y qué tipo de actividades voy a realizar para elegir la plataforma, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí en la universidad el Blackboard me funciona súper bien porque es muy amigable, ¿no? Entonces, o sea, no hay chance a que tengas la sensación de que voy a malograr algo. O sea, quieres levantar la mano, te sale el icono de levantar la mano. Quiero compartir este material, te sale el icono de compartir. Quiero participar de la encuesta, te sale la encuesta, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el Teams para algunos es estresante, ¿no? Porque quiero compartir mi pantalla y entonces entro acá y dónde está la otra función y tengo que haberla habilitado y si no la habilité no puedo. Entonces, yo más que una plataforma en específico diría, mira, hay todo este abanico de plataformas para trabajo sincrónico, elige la que te genere menos complicaciones y más ajusta a lo que desees, ¿no? Luego, hay otras que, por ejemplo, te permiten compartir resultados. Entonces, son todas estas tipo Mural, Canva, Genial y el mismo PPT, ¿no? O el Keynote que hay en los celulares, o sea, pero es decir, ya, si yo quiero compartir información, mira, tengo todas estas aplicaciones posibles. Si yo quiero más bien trabajar en línea, entonces algunas de estas aplicaciones permiten hacer lluvias de ideas, categorización, ¿no? Como por ejemplo el Jamboard o el mismo Padlet, ¿no? Aunque el Padlet es como más rígido y no te da muchas chances a mover las cosas y si no elegiste desde el comienzo cuál de los formatos es el que más te va a servir, te arruinaste porque no puedes cambiarlo, ¿no? O sea, ya está ahí, es como una arquitectura muy rígida, ¿no? Y sí me ve bien meloso el Padlet porque te pone mi Padlet genial, y todo es así como que, llega un punto en el que uno dice, ya me tiene harto el Padlet con su mentalidad positiva, ¿no? Entonces yo creo que ahí el Jamboard juega muy bien, y lo mismo las pizarras interactivas, ¿no? Que la mayoría de aplicaciones las tiene. Y también hay otra posibilidad que es la del juego, ¿no? O sea, y en el juego yo he visto que hay, por ejemplo, Cepo, que es una plataforma que es toda en inglés, pero también con el Geniali se puede hacer juegos y puedes ir teniendo puntajes, retroalimentación inmediata. Entonces, creo que dependiendo de qué quiero, tengo que elegir y el menú en realidad es gigantesco, ¿no? O incluso para curar contenido, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, uso mi Dropbox para
incluso tener documentos donde tengo, o sea, tengo archivos, subarchivos y otra subcarpeta y otra más y otra tal, y se queda hasta que llego al punto en el que digo, si yo necesito información sobre tal cosa, sé que entro a mi carpeta que se llama SIFO, dentro del SIFO tengo la de lecturas del área, dentro de lecturas del área tengo las de psicología del aprendizaje, dentro de psicología del aprendizaje tengo las que son de niñez y las que son de adolescencia, y dentro de la adolescencia tengo una que está dedicada de repente a subjetividades adolescentes. Entonces tengo todo así tan ordenado que puedo ubicarlo con facilidad. Entonces, yo creo que es esa lógica la que tiene que estar de, primero, todo ordenado y segundo, ¿para qué la voy a utilizar? Y entonces yo puedo decir, ah, pero hay una aplicación que es Pocket para curar contenido y ordenarlos. Y uno dice, sí, pues, pero de repente el Pocket no es tan funcional porque simplemente tienes los enlaces, mientras que en el otro puedes tener ya los documentos descargados y catalogados y puedes ponerles etiquetas y los puedes buscar mucho más rápido, ¿no? Y en el Pocket de repente para alguno es, me voy a demorar la vida, ¿no? Entonces, eso yo creo que es otra posibilidad, ¿no? O sea, es justo la autonomía, ¿no? Que cada quien elija qué aplicación es más práctica para lo que quiere hacer. Lo que no recomiendo yo más bien escoger aplicaciones solamente porque están de moda o porque se han vuelto la aplicación fetiche, ¿no? Que todo el mundo dice que es de la aplicación y entonces la usa. Y yo a veces digo, por ejemplo, el Google Drive, a mí personalmente no me gusta. Más práctico me parece Dropbox. Pero sé que hay gente que el Google Drive le fascina. Pero al final las dos sirven para lo mismo. Entonces, que elijan pues la que les guste o la que esté ligada con su cuenta, más fácil, ¿no? O sea, que por ese lado no me complicó mucho. Claro. Justo hablando de aplicaciones, hay una aplicación que a mí me llama mucho la atención y que incluso también no sé qué tanto se conozca, pero se llama Gather. No sé si se escucha hablar de ella. Gather. Ay, no. Es una aplicación que permite justo lo que decías, ¿no? El juego, pero a la vez compartido de manera digital. Es una aplicación en donde tú te creas tu avatar y como si estuvieras en Minecraft, pero a la Ya, vez, ajá, qué bacán. cuando tú te juntas con las personas en el juego, se les activa la cámara y los puedes ver y escuchar. Y cuando se alejan, es como si fuera presencialmente, ¿no? Y tienes diferentes espacios como salas de estudio, por ejemplo. Vamos a la sala de estudio y solo en la sala de estudio pueden escucharse entre ellos. Después, si entra, hay un podio, por ejemplo, donde puede ir el profesor y enviar un mensaje a todos, se le silencia el micro a todos y solo se le escucha a él. Te lo voy a pasar, es bien interesante y justo también cumple con esto que viene a hacerlo de que en la virtualidad es un poco complicado porque es muy... muy, digamos, rígido el tema de a veces el Zoom, a veces el Meet. En cambio, en esto ya es un poco más interactivo porque te hace sentir un poco como si estuvieras en un juego o incluso en la vida real. Y por la motivación más que nada, ¿no? Pero mira que ahí, por ejemplo, mis alumnos que están ahora en segundo de secundaria, el año pasado, en primero, hicimos una feria virtual usando Discord. O sea, los chicos en realidad que estábamos trabajando ahí, compartimos un salón dicto yo y en el otro salón dicta otro profesor, y estábamos explorando intereses y gustos de los adolescentes, ¿no? Y ellos eran los que nos tenían que contar a nosotros, porque yo ya estoy caminando a los 50 y el otro profe ya pasó los 30, entonces decíamos, ¿cómo hacemos para enterarnos de no solo de lo que dice la teoría de psicología del desarrollo sobre los gustos adolescentes, sino en qué están ellos, ¿no? Y entre las cosas que apareció estaba el Discord. Y uno de los equipos, además, usaba un entorno parecido al de Minecraft, en el que podían construir cosas y diseñar personajes. Y entonces, mientras todo el mundo exponía con PPT, de repente este grupo dijo, nosotros vamos a exponer utilizando esta plataforma. No me acuerdo ahorita el nombre, no era Minecraft, pero era el mismo estilo así de los dibujitos con los cubitos, ¿no? Y su exposición eran personajes que se metían a diferentes construcciones y dentro de cada construcción pasaba algo diferente. Entonces se veía la construcción con forma de pagoda japonesa y ahí es donde hablaban sobre el anime y el manga. Se iban a otra y tenía forma como de casa abandonada y allá hablaban de películas de terror y no sé qué, ¿no? Entonces fue bien bacán porque todo el mundo se enganchó y además podían crear su personaje y entrar y explorar ellos por su cuenta cada sala de exposiciones. Y como nos lo mostraron a través del Discord, en el Discord lo que yo vi es que ellos ya tenían no solamente sus bots, sus salas y todo esto, sino que habían encontrado
su propio sistema de reglas para que funcione. Ujú. Entonces había cosas que estaban permitidas y otras que no, y un bot que te lo recordaba, ¿no? Y te decía, ese lenguaje no se admite en esta sala, ¿no? O bienvenido, tal cosa, o sea, y eran chiquitos de primero, ¿no? O sea, Guau. no los pensaría sido ¿En ordenados, primaria? primero de secundaria, Ah, ¿no? ok. Y tenían la sala de karaoke, por ejemplo. Y la sala de karaoke era que ellos podían entrar y decían, ¿quién quiere hacer karaoke? Ponían la pista y cantaban los que querían entrar. Pero había otra sala que era la del streaming para hacer conciertos, a la que a mí me invitaron una vez que se dieron cuenta que yo tocaba guitarra porque mi guitarra aparecía en la pantalla, ¿no? Y entonces me invitaron y yo toqué 2 o 3 canciones, creo, y otros también cantaron, tocaron, y luego discutimos sobre cómo ese Discord les había permitido también sostener sus relaciones sociales durante el confinamiento. Y decidimos usarlo como plataforma para una feria con los papás. O sea, en vez de hacer la feria presencial en que los papás iban al colegio, entraban a un salón, al otro, les enseñaron a entrar a Discord, que para los papás fue un mundo paralelo, a recorrer las salas de Discord y a escuchar exposiciones dentro de ese espacio y a jugar. Y tuvimos 2 horas de feria y cuando terminó, los papás luego nos decían, no tenía idea de por qué mi hijo pasaba tantas horas. O sea, mi hijo no es que pasa horas jugando Minecraft, es que está metido conversando con sus amigos, riéndose. O sea, había una sala que se llamaba Tarea sin copia, que era que si tú no entendías algo, de repente alguien decía, ya, yo voy a explicar matemática, y entraba a mi sala, pero era un alumno, ¿no? Y todos los que querían entraban porque no querían copiar si querían que alguien más bien les explique lo que no habían entendido. O sea, un nivel de autonomía en realidad súper alto para un chico de esa edad, ¿no? Y lo habían logrado con esta aplicación o con esta plataforma, ¿no? Entonces, yo creo que hay un potencial que no hemos visto. Y yo estoy pensando, si regresamos a lo presencial, ¿cómo hago para mantener esos espacios? Porque voy a necesitar que los chicos estén dentro del aula, pero todos tengan algún dispositivo, ¿no? Y aunque estemos físicamente, podamos interactuar también en otro espacio, ¿no? Sí, definitivamente también poder conversar ahí con las instituciones educativas de que se tiene que mantener, digamos, de repente no la virtualidad como tal, pero sí que se puedan incorporar más dispositivos electrónicos los que tengan los recursos para hacerlo, porque definitivamente mejora tanto la autonomía como en general aumenta la motivación, ¿no? En espacios de juego. Y Leo, ahora que conversamos acerca de también un poco de recursos, ¿alguna vez has creado o curado contenido digital? Sí, Cuéntanos mira, un poco para qué, cómo fue el sí, proceso. sí, mira, cuando empecé haciendo módulos para educación a distancia, en realidad yo suelo ser bien ordenado en la manera en la que voy recopilando información y ordenándola. Y no solamente la recopilo y la ordeno, ¿no? Y la tengo toda aquí en archivos, en sus carpetas, ¿no? Y con etiquetas, sino que luego comencé a hacer combinaciones en las que decía, este elemento me sirve, y siempre he sido maniático de registrar quién es el autor para luego respetar también los derechos de quien ha creado material, ¿no? Pero luego me di cuenta que también había cosas sobre las cuales no había material. Y que de repente había pues un autor que decía una cosa, por aquí encontré otra, y entonces comencé a crear mi propio contenido, mi propio material, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, nunca me he animado a hacer ha sido video, ¿no? O sea, el video en realidad sí, no me resulta muy atractivo a mí, ¿no? Pero dije, pero sí puedo crear otras cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tengo montones de pizarras de Jamboard en el que hemos trabajado en equipos y que luego se convierten en insumos para otros grupos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, estoy dictando ahora con César Bazán, al que tú conoces, Ujú. estoy dictando evaluación de necesidades educativas. Y entonces estamos usando muchos instrumentos para hacer lluvias de ideas, encuestas y responder cosas tipo escalas de apreciación. Y luego ese material que los chicos producen con sus intervenciones, yo lo descargo, trabajo sobre él y lo convierto en un producto nuevo en el que de repente la siguiente clase ellos miran y dicen, eso es parte de lo que nosotros hemos dicho, ¿no? Y yo le digo, sí, o sea, esto es algo que yo he creado como producto digital, pero que lo he hecho en función a todo lo que ustedes fueron colocando. Y de repente había 3 pantallas en las que ustedes trabajaron, y yo por eso ahora he construido un producto más complejo y estoy poniendo aquí de dónde salió, ¿no? Entonces,
Eso a mí me está sirviendo un montón. Algunos productos incluso de cosas que hacen los chicos de la universidad luego me sirven para el trabajo con los estudiantes del colegio, ¿no? Y a veces los chicos, por ejemplo, todo lo de las cartografías, los mapeos y esas cosas, las hago con mis alumnos de colegio y pongo ejemplos de lo que han producido en la universidad, ¿no? Y es bien interesante cómo ellos miran este material, ¿no? Y tienen de repente 4 o 5 enlaces que yo he seleccionado y que he seleccionado por algunas razones que yo digo, mira, este de aquí me gusta la apariencia gráfica, en este me gusta la profundidad del contenido, en este me gusta la manera en que han sido capaces de incorporar contenido audiovisual. Y cuando lo presento, entonces los chicos dicen, ah, ya tengo una idea de por dónde tiene que ir el producto. Entonces, esta curación en realidad lo que me permite es tener también modelos que luego otros puedan tener como referencia y que puedan construir a partir de eso, ¿no? Y les estoy enseñando también a ellos a organizar toda su información, guardando enlaces, registrándolos, haciendo comentarios incluso para acordarse de qué encontraron cada enlace, ¿no? Y la idea es que ahora, por ejemplo, mis alumnos de primero, segundo y cuarto de secundaria van a producir podcasts. Y para hacer los podcasts tienen que haber hecho todo el proceso de curación. O sea, no es que yo me voy a inventar qué voy a hacer, no, es que tienes que demostrar que efectivamente hay una investigación profunda y seria y que has procesado la información y que no solamente la has procesado, sino que te has apropiado de ella y ahora has construido algo tuyo, ¿no? Entonces, para mí es genial porque hago 3 evidencias en todo el bimestre y ya no tengo esa cantidad de pequeñas tareas que a veces eran medio inútiles, ¿no? Y que no te decían nada realmente sobre lo que los chicos sabían. Claro, ay, sí, sí, con el micro. Claro, sí, imagino que eso también es como una manera de evaluación, pero nuevamente volvemos al tema de generando autonomía y además con el tema de curación y creación me parece súper interesante porque de hecho puede explotar mucho más a los estudiantes e incluso nosotros como docentes el hecho de poder apropiarnos de estas competencias digitales para poder adaptar contenidos o generar nuevos que puedan nuevamente adaptar a las necesidades de quienes van a utilizarlo finalmente. Sí. Y mira que hay, por ejemplo, Bioral, que es sí, una aplicación que hay disponible en Internet, eh, me ha permitido jugar con el paralelo de qué cosas hace, por ejemplo, un curador de una muestra en el caso de una presentación artística, ¿no? Yo les digo, o sea, ustedes cuando van a una galería de arte, las cosas que se exhiben no están ahí por casualidad, o sea, no es que el artista dijo, ah, ya acá están mis 10 cuadros y se colgaron en el orden que sea, ¿no? Sino que hay una persona que es quien hace de curador, ¿no? ¿Y qué hace el curador? El curador no solamente selecciona, sino que arma una cierta lógica dentro de todo este recorrido y ve cómo se van interconectando las cosas y luego te puede explicar por qué están de ese modo, ¿no? Y yo les digo, lo mismo es con la información que recopilamos, o sea, no es que yo recojo cualquier cosa y corto y pego y ya creé algo, sino que es por qué recojo y por qué de eso que recojo selecciono cosas y por qué después de haberlas seleccionado las articulo de un modo determinado. O sea, ¿por qué no están en otro orden? ¿Por qué en ese orden realmente van a lograr comunicar lo que yo tengo como intención? Y ese ejercicio con los chicos de secundaria y de universidad, a mí me parece básico porque a veces nuestra cultura de consumir muy rápido cosas que hay en Instagram o en TikTok o en otras plataformas ha hecho que nos olvidemos que lo que tiene que haber detrás es algún tipo de criterio con el cual estoy seleccionando y consumiendo, ¿no? O sea, yo les digo, estar en Instagram y darle like a un montón de cosas no tiene nada de malo, pero ¿qué pasaría si tú tuvieras intereses definidos y dices, yo voy a comenzar a seguir cuentas que sean sobre arquitectura de tal cosa, o sobre determinados tipos de música, o sobre determinada cosa que me interesa, y voy a comenzar a establecer conexiones y luego yo voy a producir mi propio material con lo que aprendí? Y para algunos ha sido como el giro de que, oye, de verdad, o sea, en vez de darle solamente like a la gente, puedo profundizar intereses y aprender en estos espacios que son informales y aprender cosas que la escuela no me va a enseñar, ¿no? Entonces tengo chicos que son unos capos en música y que a veces me pasan por Instagram y dicen, Leo, mira lo que he encontrado, esto no sabía, tal, y me acercan a mí también a información que yo no conocía. Y yo en broma les digo, tú has sido mi curador de contenido y ahora yo sé cosas gracias a que tú has hecho una selección
y me has evitado a mí la pérdida de tiempo de no saber por dónde empezar. O sea, yo ya sé a quién seguir porque tú me has recomendado a una persona confiable, ¿no? Entonces, para algunos es alucinante que un profesor les diga que está aprendiendo de ellos, ¿no? O sea, es como de verdad, digo, sí, o sea, siento que he aprendido algo que no sabía, ¿no? Claro, claro que sí. Y Leo, finalmente, ahora que ya nos has comentado todo acerca de tu experiencia y cómo son las competencias digitales, en qué manera las aplicas, ¿qué consejo le darías a aquellos docentes que recientemente se están adentrando al mundo de las tecnologías, de repente te pueden tener un poco de miedo? ¿Qué les dirías tú? Eh, Creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que no se puede hacer de modo virtual o digital exactamente lo mismo que hacíamos de modo presencial. O sea, hay que estar dispuestos a renunciar a algunas cosas y de repente a descubrir y ganar otras, ¿no? Porque a veces en la cabeza tenemos el que lo mismo que yo hacía, lo quiero hacer ahora, ¿no? Y yo ayer justo que tenía una reunión con profesores, les decía, eh, tener una clase en físico te permitía tener contacto cara a cara y contacto además en términos de lo que podríamos llamar contacto de piel, ¿no? O sea, tú podías acercarte a tus estudiantes, escucharlos directamente, leer en sus caras qué cosas les estaba sucediendo y saber quién estaba triste, quién estaba pasando mal, quién estaba contento. O sea, yo le bromeaba y le decía, en presencial tú sabías, por ejemplo, quién quería ir al baño porque el chico que quiere ir al baño se le nota en la cara que quiere ir y te das cuenta también quién quiere ir simplemente a pasear, ¿no es cierto? O sea, uno aprendía a leer estas señales. Yo decía, en el mundo digital, tú ni siquiera sabes si está conectado realmente o si simplemente abrió la sesión y se fue. Y entonces, ¿cómo hacemos para poder construir esa relación? ¿No? Yo les decía, yo hago un ejercicio en todas mis clases al que le decimos el check-in, ¿no? Y que con ellos además hemos empezado desde las primeras semanas viendo que cuando uno ve a viajar, uno hace el check-in, que significa que confirma, ¿no? Que está llegando y que va a embarcar, ¿no? Y entonces doy mis datos, me presento y tengo mi equipaje listo. Y con ellos hacemos ejercicios de check-in que a veces son sobre conversación informal, ¿no? O sea, por ejemplo, un día está haciendo mucho frío y entonces yo muestro y les digo, miren, la niebla, no sé qué, y comenzamos a hablar y de repente saltamos al tema de que, ay, provoco un café y algunos me dicen, no, Leo, yo no puedo tomar café, soy adolescente, está prohibido porque me hace daño, tal. Y de repente discutimos, ¿y dónde aprendiste eso? Ah, no, porque mi abuelita me ha dicho que no, pero yo engaño a mi abuelito para que se me dé café, mis papás dicen que no, mi papá es médico, o sea, todos empiezan a hablar. ¿Y de qué me sirve el check-in? Uno, que los conozco y todos se animan a participar, pero de repente ese día mi trabajo es sobre las creencias personales y familiares y cómo se construye. Y como ya tenemos ejemplos del check-in, entonces pasamos a ver de dónde sale la idea de que los adolescentes no deben tomar café. Y de repente confirmamos que hay datos que nos dicen que no deberían tomarlo y otros que dicen, sí, pero yo también he encontrado aquí que en realidad tan dañino no es y que hay cosas más dañinas y que tomamos, como por ejemplo la tartracina de determinada gaseosa. Y comenzamos a discutir sobre eso y vamos viendo cómo necesitamos fuentes confiables y qué filtros deben pasar, ¿no? Y entonces, ese check-in, ¿no? Que es lo que a los profes yo creo que les preocupa es cómo sostengo la relación, porque la relación es una base de lo que luego puedo hacer en términos también de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo ahí sí les diría a los profes, no miren las tecnologías como algo que destruye la posibilidad de vinculación, sino como una herramienta en la que tengo que replantearme cómo construir el vínculo. Y lo mismo en términos de trabajos, ¿no? Algunos dicen, no, yo no uso nada de esto porque después se copian y todo lo bajan de internet. Y el tema es cómo me planteo tareas que no sea posible copiar de internet. O sea, producir un podcast propio donde tengo que tener mi temática, mis personajes, mi guión, decidir mis locaciones, hacer mis primeras filmaciones y después tener que editarlas hasta llegar al podcast. O sea, ese producto no se puede copiar. O sea, tú no te puedes descargar un podcast de otro lado y hacerlo con tu voz. O sea, tienes que tener todo el proceso, ¿no? Lo mismo me ha pasado con los mapeos y las cartografías barriales. O sea, tú no vas a encontrar ningún sitio donde esté el mapeo hecho con las preguntas que nos interesan y hemos hecho un mood board de problemas y un FODA del propio barrio y hemos llegado a construir soluciones que nosotros le propondríamos a la municipalidad y lo han hecho en parejas o en tríos.
No hay ningún sitio donde tú pongas Yahoo Respuestas, ni Rincón del Vago que pongas mapeo del distrito, no hay. Entonces, a eso los animaría, ¿no? O sea, que no vean la tecnología como que ahora todos se van a copiar, o el que ahora no tengo cómo vincularme, sino el que decide la intencionalidad del uso es el profesor. Y lo otro es que se animen también a explorar con otros profesores. O sea, hay cosas que yo he aprendido no por mi cuenta, sino porque ha habido profesores que me han lanzado y me han dicho, mira, eso es lo que yo he encontrado, y ya yo por mi cuenta he explorado, o le he pedido ayuda directamente y les he dicho, mira, no tengo idea de cómo haces esto. Y ellos son los que me han explicado, y entonces ya luego yo he ensayado con mis estudiantes para ver si funciona o no, ¿no? Entonces, y si se equivocan, simplemente dices a los chicos, me ha pasado con un Jamboard en el que teníamos a toda la promoción completa, y eran 72, y yo no sabía que el Jamboard tenía un límite de pantallas que yo podía crear. Y lo descubrí en la sesión. Y entonces me decían, no podemos entrar tal, y era porque ya estaba saturado, y le dije, chicos, yo no tenía la menor idea, voy a crear en paralelo otro Jamboard, y los que no pudieron entrar a ahora entran. O sea, te vas a equivocar, pues, ¿no? Y tienes que ser también capaz de resolver en el momento, ¿no? Y eso nos debe haber pasado a todos en la presencialidad también, cuando no sabíamos prender un equipo, o llevábamos el libro equivocado, no sé, pues, o sea, es lo mismo, solamente que en versión digital. Claro, también la importancia de poder lanzarse a la piscina, de salir de la zona de confort, porque finalmente si se ha creado y tiene tantos resultados positivos, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Sí. También, Y a veces son los mismos chicos los que te proponen alternativas, ¿no? O sea, alguna vez que hemos estado trabajando en una plataforma que estaba muy lenta, los chicos dijeron, ¿y si terminamos en el Discord? Y con el profesor con el que estábamos, medio que nos miramos así como de, ¿cómo nos vamos a ir al Discord a terminar la sesión? Pero la verdad es que en el Discord fluyó todo súper bien. Y luego de haber estado allí, ¿no? Les preguntamos a los chicos, chicos, pero ¿cómo aseguramos, por ejemplo, criterios de privacidad, de seguridad, de que ustedes estén protegidos y que no estén expuestos a que entre cualquier troll y fastidie, ¿no? Y los mismos chicos decían, ya, entonces vamos a configurar, mira, se entra acá, entonces pones que solo se puede llegar con el enlace, pero que además tienes que tener tu cuenta verificada, y que además tiene que darte el administrador el pase, y entonces, ya, ¿quién es administrador? Fulanito. Entonces, uno de ellos hizo cargo, y fue un espacio igual de seguro que el que teníamos formalmente en el colegio. Y los chicos, o sea, luego decíamos, si no nos hubiéramos arriesgado con este profesor a meternos al Discord, eh, no hubiéramos hecho nuestra feria como la teníamos pensado. O sea, no sé cómo lo hubiéramos podido hacer, la verdad. Entonces, sí, pues hay que correr riesgos y también estar dispuesto a aprender de otras generaciones, ¿no? No solamente de la nuestra. bueno, Leo, muchísimas gracias por la entrevista el día de hoy. Creo que me llevo varios aprendizajes de lo que has dicho, y sobre todo el mensaje de poder tener la oportunidad de explorar y adentrarnos en las tecnologías y pedir ayuda también, como lo dijiste. Sí. Así que, Leo,